más ni menos que en vivo conectados. Ya saludamos nuevamente a todos y si saludamos a todos, ¿a quién nos vamos a saludar? Al primer abogado que me cuentan que va a presentar escritos con E cuando vuelva a la normalidad todo. ¿Es cierto, doctor Prieto? Yo estamos trabajando sobre las primeras demandas. Polémica tu declaración. No me acuses a mí de decir cosas que yo nunca dije, porque demandes, o demandos sería en todo caso, ¿no? Como para ser más inclusivo, demandas y demandos. Pero no, vamos hacia un lenguaje castellano. Bueno, lo cierto es que en algún momento hay que volver a trabajar, ¿no? Y algún día estamos trabajando muy intensamente. No, que se entienda, no es por su presencia, sino digo, los tribunales. Estoy trabajando en la tuya, queda tranquilo. No, lo mío no me preocupa. Hoy venimos de jornadas. Qué día difícil el de hoy. Qué raro el día hoy, che. Qué día raro el de hoy. Mirá, estaba todo tranquilo y pasaron cosas. Y la verdad que, nada, viste, cuando suceden cosas que hacen que todo se desequilibre, bueno, finalmente terminó el desequilibrio, llegando 15 minutos tarde a la salida del aire, pero aquí estamos, que es lo importante. Y hoy con un lindo programa. Es todo tan raro que no estás de saco. No, hoy hay problema con la calefacción acá en el estudio, así que está fresco acá, para decir la verdad. No, estamos impecables, estamos en una Usted situación... está más elegante que de costumbre, ¿eh? Muy positiva. No, puede ser. Esta camisa, a ver si se llega a ver, la vamos a ponchar. Usted tiene fans ahí. Y ahí voy a mostrar la camisa y ya vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Era suya la camisa. Ah, ¿no habla castellano esa camisa? No sé. Era suya. Mía era, me lo Claro. en tu casa, No te entraba más. Ah, no me acuerdo. Esta cosa no hay que contarla, pero bueno. La verdad que no me acuerdo. Puede fallar, no, claro, era tuya, sí. Era una camisa tuya que un día me trajiste, que no te iba más el talle, y me dijiste, usala vos. Bueno, son los 10 años de peso y de comida arriba. Está bien, bueno, cosas que pasan. A ver, un poco el programa de hoy, obviamente incumpliendo lo que prometimos. Movimientos sociales. No, dijimos. obviamente que no, porque seguimos la agenda de la política, lo que va sucediendo momento a momento, instante a instante. Y si bien hay muchos temas de índole municipal, en términos relacionados al COVID, también hay cosas que se imponen en la agenda de cualquier desarrollo político. Y me parece que en este momento era importante en esta jornada trabajar con lo que hoy Clarín pone como el tema del día, que es qué pasó el otro día en la Cámara de Diputados, ¿no? El día martes. ¿Qué pasó, no? Que nadie entiende qué pasó, ¿eh? Pero más allá, digo, de lo que sucedió, que vamos a intentar hablar con protagonistas acerca del tema para empezar a dilucidarlo. Una estuvo presente, el otro no. No entendí, pero no me quiero quedar en la situación particular del no entender algo, sino que quiero que empecemos a trabajar el interrogante de, en definitiva, ¿qué está pasando con los políticos o con la política? Porque me da la sensación, y esto es lo que quiero discutir, no es que lo quiera discutir, sino que lo quiero plantear, es qué termina sucediendo o qué termina pasando con los nombres propios que hacen a la política. Porque lo del martes incluye a todos en algo malo. No Sí, es que algunos se salvan. Más después Alberto tuvo una declaración bastante clara, digamos, y contundente, digamos, bueno, si quieren sesionar, sesionen, vengan, estén presentes, digamos, no, fue como que era evitable lo que pasó, ¿no? La verdad que yo no terminé de entender, pues la verdad que me cansó la discusión antes que arranque. Escuchaba a los diputados y la verdad que es una situación extraña, ¿no? Porque si el que estaba presente ahí sentado en la Cámara de Diputados estaba ausente y el que estaba a través de las redes de su casa estaba presente, o sea, es como faltaba algo ahí, ¿no? Sí, o sea, pero... vamos a ver que nos expliquen hoy, la verdad que hay una parte que me la perdí. Yo igual digo, más allá de eso, que fue el hecho puntual, fue todo un papelón. Los que estaban en la casa, los que estaban en el recinto, el presidente de la Cámara, me parece que fue todo un gran papelón. Porque termina formando parte de una confusión muy grande, que es el rol que toma la política en este momento de pandemia. Y yo digo dos cosas. Si estaba vencido el protocolo de sesiones telemáticas, había que renovarlo. Y sí, pero no había consenso, era la palabra, ¿eh? Está bien, pero digo... Y al no haber consenso, se vuelve a la parte anterior. Pero consenso no hay casi nunca en los temas políticos. O hay
No, ¿O hay bueno, muy pero pocos? hubo consenso en este protocolo sanitario y bueno, y ahora no había consenso en la prolongación del protocolo sanitario. Lo que sí es cierto es que de llevarlo a la justicia, yo lo estuve viendo los argumentos y por la propia, el positivismo de la ley, digamos, si lo analizamos de forma textual, tendría toda la de ganar Juntos por el Cambio y anular esa sesión, que no en el fondo es una sesión interesante, importante para la industria del turismo y la industria, la protección de los recursos marítimos, ¿no? Porque se aprobó, se hubo media sanción al aumento de penas y de multas para la pesca ilegal. Estamos hablando de que la pesca ilegal, como mucho le cobraban 10 millones de pesos al que depredaba todo el océano, ¿no? Era una cosa increíble, estaban desactualizadas en forma increíble las multas y ahora pasan a 150 millones de pesos. Pero bueno, más allá de eso, no tendría sentido tirar abajo esa sesión más por una señal política, pero si nos agarramos de la letra de la ley, realmente al estar vencido el protocolo y el lugar de sesión ser la Cámara de Diputados, me parece que si la justicia tiene que resolver sobre esto, es un medio papelón, ¿no? Bueno, por eso mi pregunta es, ¿qué pasa con los políticos? Y esa idea de búsqueda de consenso eh, es medio extraño. Digo, es medio extraño porque me da la sensación que es muy difícil lograr ese consenso en definitiva. Porque esto se podía haber hablado 15 días antes, ya cuando llegás a esa Hace un mes instancia. que no sesionaban. Por eso, cuando llegas a esa instancia es que no va a haber consenso. Eso quiero decir. Entonces, yo no voy a caer en la idea de la antipolítica, porque me parece que no es lo que tenemos que pregonar, pero sí quisiera saber qué pasa en la cabeza de esos nombres propios que componen, esos 257 diputados que componen hoy la Cámara Baja del ámbito legislativo. Porque no es normal lo que pasó. Digo, no se puede naturalizar. Y una vez que se habla de eso, me parece que lo que yo discuto particularmente son los temas que se tratan. Yo no sé si los temas eran importantes, la verdad, ¿eh? Esa es la duda que tengo. Sí, el tema los dos que se trataron eran importantes, ¿no? Para la actividad del turismo y la actividad de los recursos naturales que están en la plataforma marítima. Me parece que no creo que sería oportuno plantear la nulidad, digamos, de esa sesión. Sí creo que está bueno y que creo que el presidente ha dado líneas en cuanto a que hay que avanzar con las sesiones. Bueno, si no quieren Sí, sesionar a pero, distancia, pero el presidente ayer decía que los responsables son la oposición. pero sesionen, si quieren sesionar así, sesionen, le dijo. O sea, fue salomónico. Está bien, pero el tema, lo que yo no entiendo es, en definitiva, ¿qué se está reclamando acá? Yo también no entendí dónde está el conflicto Por tampoco, eso, ¿no? pero yo digo, o me permito decir, unos no querían sesionar virtualmente y los otros Querían querían... sesionar Está virtualmente. bien, pero ¿cuál es el problema? Que unos estén ahí y los otros no. Eso es lo que no No, es comprendo. que por protocolo, el que estaba vencido, las sesiones solamente iban a ser virtuales. No podía haber personas de forma presencial. Está bien, yo entiendo eso, pero ¿cuál sería el problema que haya gente sentada ahí? Una cuestión sanitaria, digamos. Está bien, pero ¿cuál es el problema si hay unos ahí y otros en la casa? Por una cuestión sanitaria, había más o menos 100 personas en el recinto en ese momento, había 96 más los otros miembros, 100 personas en un momento en el cual una tercera parte de la gente que entra estaba ahí. Digamos, era un número considerable, digamos, ¿no? Eh, Pero para vos hay riesgo sanitario en lo no, que la verdad nosotros que, vimos el otro a día. ver, las sesiones que hubo anteriormente siempre hubo, en las primeras sobre todo, algún legislador que fue positivo. Y había 15 personas, 20 personas. Ahora que había 100, estamos en el peor momento de la pandemia, quizás el argumento iba por ese lado. Pero bueno, yo creo que se le podría buscar alguna vuelta, ¿no? Buscar sesionar en ambientes más amplios. Igual lo que la oposición argumenta es que ellos no están en contra de estas dos medias sanciones. Lo que sí no quieren que esto sea un antecedente para lo que sería la reforma judicial, porque la discusión en cuanto al quórum, ¿no? Entonces seguramente va a ser difícil controlar el quórum desde una sesión remota. Entonces ese es el eje central del por qué Juntos por el Cambio avanzó en esta línea. Vos tenés más conocimiento de lo que puedo tener yo. ¿Cuál sería el problema del quórum en la sesión telemática? No, es que no tanto el quórum,
pero sobre todo el tema de la votación, cómo vota cada uno. Imagínense hacerlo uno por uno, 270 y pico legisladores, y cómo controlar el quórum, si realmente hubo 126 personas, 128 personas que estaban ahí presentes y que querían formar parte de la sesión en forma telemática. Es mucho más difícil, y creo que es parte un poco de la discusión, ¿no? Parte de que la reforma se apruebe o no gira en torno a si se consiguen, si se consigue el quórum para que la sesión se inicie. Está bien, pero yo Los votos para aprobarla, si hay quórum, los tienen. Lo que no tienen es el quórum para que se abra la sesión. O sea, si se abre la sesión, se aprueba. Sí. Y yo lo que no entiendo es, y lo digo, a ver, suena raro o jocoso, porque es realmente medio extraño que se haya debatido 8 horas en la labor parlamentaria. Eso no es normal. Como se debatió 8 horas y bajaron al recinto a las 9 de la noche cuando era la 1 de la tarde. Y digo, No, en realidad debatieron, hubo exposiciones dentro del recinto de los legisladores hasta la 1 de la mañana. claro, pero lo que decían, la queja principal era que la reunión previa de los presidentes de bloque no tardaron 8 horas porque no se ponían de acuerdo. Y sí, no se ponen de acuerdo si hacer telemática o no telemática. Está bien, pero yo lo que digo es, ¿cuál es la diferencia entre que los estén ahí sentados o que vayan al despacho y se conecten a Wi-Fi? Es que es difícil. Bueno, eso también puede ser una opción, ¿no? Que estén en el despacho. Pero es muy difícil también el trabajo del presidente de la Cámara de Diputados. Siempre fue mucho más difícil que de la Cámara Senadores, porque estamos hablando de muchos bloques. En el Senado hay 10 como mucho, en la Cámara de Diputados hay más de 20. Y es muy difícil lograr un consenso con tanta atomización de bloques y de pensamientos muy distintos. Entonces, qué sé yo, bueno, estarán buscándole la forma de buscar el punto medio. El otro día ese punto medio, para dejar a todos contentos, no se podía conseguir. Veremos si se está hablando de ir a un lugar mucho más amplio, donde puedan caber más, que los senadores estén en la Cámara de Diputados, y los diputados estén en un lugar más amplio, el Centro Cultural Kirchner podría ser, digamos, están barajando varias posibilidades. Ojalá que se pueda hacer y que se pueda sesionar, que es el objetivo de todos. Sí, yo igual digo, hay cuestiones que son para analizar. Y vamos a hablar en primera instancia con Nicolás Rodríguez Sá, diputado. Acabo de avisar que está en un Zoom con Alberto, está un poquito demorado. Así que bueno, estamos viendo si reprogramamos un poco los invitados. Teníamos voces de los diputados nacionales. Yo digo igual, me parece por ejemplo, Rodríguez Sá poniendo en pantalla una imagen de un gorila cuando hablaba un legislador de la coalición cívica, no aporta absolutamente nada. Digo, no. Eso ha trascendido y no creo que sea algo que realmente sea sustancial para el debate en torno a cómo legislar en pandemia. Lo que me termina haciendo reflexionar en definitiva es el legislador que, insisto, no hizo un gesto durante toda la pandemia, trabajó poco, o sea, ¿cuántas sesiones hubieron? Pocas, no están poniendo el cuerpo en la primera línea de fuego, digo, no van a los barrios, no hacen donaciones, que encima entran a la chicana. Bueno, no generalizaría, hay varios que han hecho donaciones, que están militando, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuáles? No, obviamente no. Ah, bueno, entonces... No lo generalizaría, ¿no? Habrá un 20%, yo sí, yo lo generalizo. 30%. Yo lo generalizo, porque yo también fui a entregar una vez mercadería... Bueno, Nicolás donó plata, ayudó, hizo donaciones. No, hace las campañas con Maradona, no me parece mal. No, pero ha hecho donaciones y ha donado parte de su sueldo. Él salió a cuestionar a uno que decía justamente eso, digamos. Está bien, a ver, una vez donó. Desconozco, sé que... Está bien, sé que pero no, a ver, hablamos con Rodríguez Sá porque salió el tema, pero no importa, son 257. Entonces, me parece que es un tema para, no sé si pensar de manera orgánica, pero sí para tener en cuenta acá en adelante, digo, la calidad política que estamos teniendo en Argentina es rara. No vamos a decir que es buena, no vamos a decir que es mala, es rara. Ni buena, ni rara, ni mala. Es rara. O sea, que no haya consenso. A ver, que muchos vos no sé si seguiste los diarios el día siguiente, los medios al día siguiente querían explicar qué era la palabra consenso. O sea, salieron, en muchos portales, qué significa el consenso, qué es el consenso. Porque el punto central era que si había consenso, se podían prorrogar las sesiones telemáticas. Está bien, pero el consenso... ¿Telemáticas o cómo sería la palabra, el adjetivo? Ellos dicen telemáticas. Telemáticas. Sí, pero, a ver, yo lo que digo que no le pidamos a nuestros legisladores
que hagan cosas. A eso voy. Por eso la pregunta hoy es qué pasa con los políticos. No le pidamos que hagan cosas. Porque si no se pueden poner de acuerdo ellos, no van a poder representar a los que lo votaron. Bueno, pero es parte de la discusión y parte del folclore de la política, ¿no? Digamos, esta idea de estar ahí cuestionando y buscando siempre ir hasta el extremo en la discusión y buscando los consensos. Tarde o temprano, a ver, esto tenía que pasar en algún momento, ¿no? Veníamos muy bien con las sesiones y bueno, la agenda que ha impulsado el gobierno ha generado en un sector del arco político algún interés lo ha crispado, y eso ha generado que, bueno, se cambie un poco el eje en lo que respecta a la paciencia de algunos legisladores y el interés en las sesiones también, ¿no? Sí, después hay otra cosa que para mí es importante, que todos dicen el interés que hay ahora desde el online, desde que se transmitan las sesiones y demás. El canal de diputados hace años que funciona y la verdad que tampoco es que hace 50 puntos de rating, ¿no? Por emisión. Entonces, nadie lo ve. me parece que el interés, y más cuando las sesiones son a las 4 o 5 de la mañana, como la de ayer o como la de la semana pasada en el Senado, bueno, es complejo. Me da la sensación que hay muchos temas y yo me quedo con todo este repaso de situaciones. Seguimos trabajando para tener alguna voz de protagonista en un ratito nada más. Se está trabajando en otro integrante del Congreso también. Puede que tengamos a la segunda mujer del ciclo. Vamos a ver. Ah, sí. No quiero decir nada. Del otro color político esta sería, ¿no? De otro color político, exacto. Pero bueno, nada, me parece que lo importante era entender... Tuve comentarios de la primera mujer que me hicieron, que ¿Sí? gente que vio el video. ¿Qué te dijeron? Que no la entendieron. ¿Cómo no? No, pero como que no cerraba ideas, digamos, ¿no? Bueno, con nosotros... No quedaba claro si la conocía o no la conocía, no, fue raro, ¿no? Me preguntaron. Con nosotros se enojó el esposo. El esposo. Claro, el esposo que es de José Luis Casares se enojó porque salió esta semana una nota muy importante en hora60.com, sitio que recomiendo que lean, que es como ser posita y kirchnerista a la vez. Posista. Y kirchnerista a la vez. Primero posista. Y contestó él, puso un ja, 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 riéndose. Bueno, ¿En dónde lo puso? En el Twitter. Todo esto. Bueno, por lo menos recibió el golpe, digamos, tomó como la idea de... Estaría bueno que diga, que explique, ¿no? Igual lo raro en todo esto es que él está en la Universidad de San Isidro, Sí. va a dar una charla donde está Teresa García. Sí. No, es inentendible. Es inentendible. Nos fuimos de tema, está pero... peleada con Pose, o sea, es raro esto. Es inentendible, pero vamos a abrirle paso a esto. A todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? O sea, no se entiende nada más en la política. El qué pasa con los políticos, disparador de lo que fue la Cámara de Diputados, pero también incluye para legisladores, incluye para absolutamente todos, concejales, sindicalistas. Bueno, bienvenido al diálogo, celebremos el diálogo, ¿no? No, yo no. Están buscando el diálogo, ¿no? No, yo no, porque es... uno de los dos tiene que dar explicaciones. Para mí, ¿eh? Para mí, mientras contesto unos mensajes que me van llegando de gente... Es cierto el rumor de que que después del informe de Cuba Construcciones han ascendido a un cargo municipal a alguien de la constructora. Sí. Ah, ¿en serio? Increíble, la Pero verdad. bueno, a ver, por eso digo, me parece que... Eso es más inentendible todavía. ¿Qué pasa a los políticos, no? Es para pensar en un todo, digamos. O sea, en un todo, en un buen sentido. O sea, lo premiaron. O sea, está... Pero por eso digo, me parece que hay que pensar qué pasa con la política en definitiva. Que ahí es donde yo digo, bueno, reflexionemos entre todos y de buena manera. Pero bueno, mientras ya encaramos a la primera voz de protagonista del día, en este comienzo hoy un poquito ajetreado, Tandita, ¿te parece una cortita y ya nos metemos de lleno con una de las voces protagonistas? A ver, estuvo presente en la inentendible jornada de la Cámara de Diputados, así que bueno, intentaremos que nos expliquen o que nos ayuden a dilucidar este misterio. Así que una tandita, si te parece, y hablamos con la primera invitada del día de hoy. Bueno. Charlados previamente de consenso, porque también está el tema de que cuando uno discute por internet se puede caer la conexión, se pueden mutear los micrófonos como ya pasó en la sesión en el Senado, y no es lo mismo poder discutir temas de manera remota que de manera presencial. Entonces planteamos, está bien, sesiones remota, pero protocolos sesión a sesión y con temas que no
no tengan controversias, que no tengan mucha diferencia entre una postura y otra, para también respetar que en este tiempo la gente la está pasando mal. Claro. Entonces tratar los temas que realmente le mejoren la vida a la gente en este momento, y no temas que por ahí están fuera de agenda y que generan controversia y generan discusiones y pueden generar una sesión. Ustedes imagínense una sesión en la que los votos están muy justos y se le caiga la conexión a alguno de los diputados. No, ni hablar. Es bochornoso, o sea, llevaría a mucha discusión y a días enteros discutiendo y hasta llegar a judicializar la sesión. Entonces, por eso nosotros planteamos de que así como vinimos haciendo en sesiones anteriores, podamos pautar los temas que se van a tratar y tratarlos de manera remota, y aquellos temas que le interesa al gobierno y que son un poco más controversiales, hacerlo de manera presencial. No tiene que ser necesariamente en el Congreso, pero eso ya es una decisión de masa, de poder encontrar un lugar donde podamos tener una sesión presencial con distanciamiento social. Yo pienso, digo, más allá de la logística de cambiar de lugar, de si es remoto, si es presencial, digo, llegado el caso, ¿qué pasa si cada diputado va a su despacho y se conecta a la sesión de su despacho? Digo, más allá de la cuestión particular de cómo resolverlo, me parece que para la ciudadanía queda una imagen lamentable, digo, de lo que ha sucedido. Y el temor, hago hincapié en esto, es qué pasa de aquí en adelante. Porque vos recién hablabas de algunos temas controversiales y el presidente ayer fue muy claro, digo, en un programa de televisión, con dos cosas. Lo primero, que él no tiene apuro con la reforma judicial, pero lo segundo fue que ustedes fueron los responsables, en términos políticos, del escándalo del martes. Entonces, seguimos en un laberinto muy, muy difícil. No sé si me entendés, digo, a dónde quiero llegar, ¿no? Pero, a ver, si ustedes ven la convocatoria a sesión, no decía en ningún momento que era remota. Claro. Entonces, uno se rige por el reglamento que tiene el nivel de la Constitución, porque es así, y si nosotros estábamos sesionando de manera presencial, si no explicaba por qué íbamos a creer que era remota, y además hacía un mes que el presidente de la Cámara no tenía contacto con ninguno de nuestros presidentes de bloques. Entonces, tampoco había un diálogo como para preguntarnos si estábamos de acuerdo con seguir con sesiones remotas para poder trabajar en esto que es el consenso que requiere el protocolo para poder ser renovado. Y otra cosa, estuvo resonando esto de consenso, y dijeron que terminó siendo por una unanimidad de los bloques, pero cuando uno de el interbloque, que tiene 3 bloques adentro, reúne al 45% de los diputados de la Cámara, no puede haber una mayoría si estos 3 bloques tienen casi la mitad de la Cámara. Entonces, también ahí fueron por el juego de palabras, no es consenso, es unanimidad, es mayoría, y terminó pasando lo que pasó el primero. Y al día de hoy se han acercado posiciones 48 horas después, digo, un poco también para transmitir algo de optimismo, porque si no entramos en que los legisladores que tenemos vamos a seguir en un laberinto que la Cámara baja, no sabemos cuándo vuelve a funcionar. Digo, ¿se ha avanzado en algo? Están los trascendidos que estuvieron saliendo en los medios de que el presidente se reunió con Massa y con Máximo para plantearles esto de que estábamos planteando nosotros, de sesiones remotas, renovadas o sea, sesión por sesión, y que en caso de estos temas controversiales pueda ser presencial. Bueno. Así que estamos esperando a ver si nos hacen un planteo y así abren una nueva instancia de poder negociar y dialogar. Cuando vos hablas de temas controversiales, digo, y uno a lo que planteabas de la reforma judicial, ¿a usted los ha asustado lo que pasó en la Cámara de Senadores respecto a cómo se manejó eso? Porque me parece que hay un detonante para lo que es su espacio a partir del suceso que manifestaba el senador Lustó, porque previo a eso no hubo muchas diferencias respecto a lo que eran las sesiones. Ahora, ¿fue eso el detonante que a ustedes los asustó un poquito, decir, vamos a poner un freno? Sí, lo que pasa es que imagínate que estuvieron con un proyecto que fue presentado horas antes, lo estudiaron los senadores y en medio de la sesión agregaron esos 10 minutos de lectura de modificaciones. Es difícil eso. Y por otro lado también es muy difícil poder sesionar. Ustedes no lo llegan a ver en la transmisión, porque cuando está hablando alguien en el recinto,
todos los que están vía remota están muteados. Y hay discusiones mientras está hablando alguien en el recinto. Claro. Por eso, por ejemplo, cuando fue que silenciaron a los diputados que estaban de manera remota, los que estaban de manera presencial estaban diciéndole a Cristina que quería hablar, estaban pidiendo la palabra. Es muy difícil poder pedir la palabra, poder pedir una moción de orden, es muy difícil de manera remota. Y es cierto, hubo 10 minutos de lectura de modificaciones que la verdad, si eso lo llegara a pasar en la Cámara de Diputados y se da una ley que nace de esa manera, es difícil. Y aparte, hoy por hoy no tienen la cantidad de votos que necesitan, lo cual también lo hace más difícil porque siempre está la posibilidad de que se le caiga la conexión a alguien. Claro. Y es controversial. Yo creo que hay una gran mayoría en el país que no está de acuerdo con una reforma de esta magnitud. Yo estoy de acuerdo que hayan reformas, obviamente, porque la justicia no es eficiente, pero que al haber una votación que sea controversial, la gente puede pensar cualquier cosa, salir a la calle, puede generar realmente disturbios. Entonces, estos temas son para poder sesionarlos de manera presencial, y si el presidente dijo que no tiene urgencia, con más razón todavía. Esperemos y lo hagamos cuando sea de manera presencial. Bueno, vos hablabas de la dificultad recién. A mí me dio hasta pena, en uno de los pasajes de la sesión del martes, que se escuchaba a senadores decir barrabasadas de senadores que estaban en el recinto. Digo, no quiero defender a nadie, pero evidentemente los que se escuchan son otros legisladores, y es realmente gravísimo. Digo, en un momento que el presidente habla para con Waldo Wolf, aparece una voz por detrás que dice, digo, hasta una guarangada de repente. Y eso me parece que es lo que estamos perdiendo en todo este debate. La institucionalidad que tiene que tener un parlamento está quedando de lado, porque a mí no me importa si duerme, no duerme, si uno pone una imagen. Ahora, ya que se filtren ese tipo de agravios, y me parece que es un camino de ida, ¿eh? Sí, y otra cosa que tampoco se vio, que hubo algunos diputados que sacaron carteles, cambiaron sus fotos y pusieron fotos de Macri, por ejemplo, cosas así que es lo que tiene esto de hacerlo remoto, y que la verdad eran cosas insultantes, había cosas agraviantes también, y eso no se vería en una sesión. En la sesión uno por ahí pone un cartelito con una frase, pero acá se estaban ya pasando de rosca. Diputada, una consulta. Sí. Se está hablando usted habló de las sesiones presenciales. ¿Qué idea se maneja para juntar a 257 diputados? Obviamente no creo que se podría hacer en este momento en el que estamos en la peor crisis sanitaria, digamos, en el pico que nunca llega y que nunca baja. ¿Cómo sería? ¿Qué se baraja? ¿Qué se dice? ¿Se haría en otro lugar? Digamos, porque digamos, son 257 personas más todos los asesores, y somos 300 personas mínimo, 350. Sí, nosotros hubo distintos planteos. Al principio, antes de que estuviera el protocolo, hasta se planteó poder sesionar de manera rotativa, que hubiera siempre presentes 50 diputados, que es más o menos bastante distanciamiento social, y que pudieran hablar, salen, se limpia el lugar y entra otro, y hacer así de manera rotativa, porque por lo general los diputados no están toda la sesión sentados en su banca. Uno baja, va al baño, va a comer, va porque charla con algún asesor y después vuelve. Entonces, de hacerlo de manera rotativa. Eso se planteó al principio. Es cierto que depende de la presidencia de la Cámara cómo podría ser. Yo siempre digo que nosotros en cada una de nuestras bancas tenemos una computadora que pertenece a la Cámara. Entonces hay 257 computadoras. Es cuestión de conseguir un lugar donde podamos tener distanciamiento, que puede ser acá en Capital, por ejemplo, el Luna Park, el CSK, podría ser, si no estuviera ocupado ahora, Tecnópolis, podría ser un lugar en donde podamos tener distanciamiento social, un escritorio, una computadora, un micrófono, y listo. No es mucha más ciencia, porque la plataforma que tenemos para votar hoy, la tenemos en el celular, ya está, es algo que está muy bueno y que podamos tenerlo. Entonces es cuestión de tener un lugar en donde pueda haber distanciamiento social para los 257,
entendiendo que hay muchos que no van a poder viajar. Tenemos embarazadas, tenemos diputadas que fueron mamás hace muy poquito, hay diputados muy grandes de edad, hay diputados con comorbilidades, entonces no terminaría siendo los 257, sería un poco menos quizás, entonces no es muy difícil buscar un lugar, hay estadios, hay canchas de fútbol, lo llegamos a plantear en algún momento, es cuestión de que el presidente de la Cámara, si tiene la voluntad de estudiar un poco, buscar dónde hacerlo, hay un montón de lugares donde poder hacerlo. La última respecto a la situación del martes, porque quiero hacer un salteadito después de política general. De golpe Estado K o de golpe Estado Massa en las redes sociales a las amenazas que sufrió el presidente de la Cámara. Dos realidades tristes, ¿no? Digo, más allá de los responsables. Alguien filtró el teléfono. Sí, bueno, se filtró el teléfono. Digo, ¿cómo volvemos a sentarnos los 257 diputados después de toda esta locura? Digo, porque va más allá del consenso, me da la sensación. Y yo creo que hay algo más, que no es solamente los presidentes de bloque, ¿no? Me da la sensación a mí, me parece que va a haber que hacer un trabajo responsable uno por uno, volver a generar una confianza. Los mismos que pusieron esas imágenes a la hora de hablar, digo, ¿cómo reconstruimos los 257 diputados la institucionalidad que el órgano necesita? Sí, es cierto que durante este tiempo que tuvimos sesiones y comisiones de manera remota, uno quizás desde la comodidad de la casa se liberó un poco y hubo más roce que de costumbre. Porque en las sesiones suele haber roces, en las comisiones también, pero uno después va al bajo recinto, toma un café, charla, se conoce entre los que son de la misma provincia, uno por ahí tiene relación más allá de que sea oposición al partido al que uno pertenece. Va a ser desde la voluntad de cada uno el poder reconstruir toda esta situación y poder acercar de vuelta para poder trabajar en las políticas públicas que necesita el país. Yo creo que va a ser voluntad y obviamente nuestros presidentes de bloque que también puedan ayudar esto a unir un poco más. Desde el lugar personal salimos un poquito de lo que fue el día martes, aprovecho que estamos conectados hoy contigo. Me puse contento ayer cuando lo vi un poco perdido al presidente con el tema del aborto. Digo, yo me paro en una posición de estar contrario al aborto. Sé que sos una militante también de las dos vidas. Me dio esa sensación a título personal cuando le consultaron los periodistas, que bueno, que él tenía así el compromiso, pero que este no era el año, la salud pública. Digo, este 2020 me parece que podemos pasarlo derechito y festejando, entre comillas, que por lo menos el país le va a seguir diciendo que no al aborto, ¿no? Por ahora. Yo creo, a ver, festejar nunca se puede festejar. Obvio. Lo dije en el 2018 cuando fue que no pasó la ley. Mientras haya mujeres que toman la decisión de abortar, no se puede festejar nada. Bien. Uno tiene que trabajar en políticas públicas de prevención. En esa línea es que yo digo, cuando en marzo el presidente dijo que iba a presentar el proyecto de ley de aborto y un proyecto de los 1000 días, los primeros 1000 días, hubiera sido bueno que lo presente el proyecto de los 1000 días y poder empezar a trabajar esa cuestión, porque la verdad impacta totalmente en lo que es después la cantidad de abortos, porque es la prevención de las mujeres y hombres también, a la hora de tener relaciones sexuales, pero después si una mujer queda embarazada, que el Estado pueda acompañarla, que la pueda aconsejar, que pueda tener lo que necesita para poder continuar con el embarazo. Y por el otro lado, sí, con el tema de la ley de aborto, él tiene un compromiso, lo dijo en campaña, lo dijo en la apertura de sesiones, y seguramente en algún momento lo va a presentar. Y sí, este no es el año, mientras estamos hablando de respiradores, y ya hubo un caso en Río Negro de que tuvieron que decidir a quién dar respirador, presentar un proyecto de ley de aborto es difícil, y el año que viene, en año electoral, veremos cómo hacen, porque es un tema que divide y que quita mucho voto, sobre todo en el sector más conservador del peronismo, así que veremos qué termina decidiendo. Sos de la ciudad autónoma. ¿Cómo cayó el protocolo que la legislatura de allí ha habilitado? En lo personal, digo, fue un bombazo para lo que uno proyectaba, porque fue, me parece, hasta muteado o por lo bajo, y de repente nos estalló una bomba frente a nosotros, que por lo menos yo no la veía venir. Digo, no sé si vos, Lucas, estabas al tanto, digo, en la diaria que iba a explotar esto. Bueno, explotó, y te extiendo la pregunta a vos, que sos parte también de ese territorio, Dina.
Sí, a mí me pareció inoportuno cuando lo trató la legislatura. Hay que entender también que este protocolo fue la resolución número 1 de Ginés, Sí. y que muchos gobiernos lo adhirieron de manera por resolución o por decreto de la gobernación. La ciudad autónoma no lo hizo mediante una resolución ministerial, ni tampoco fue el jefe de gobierno el que adhirió. Lo decidieron tratar diputados a través de un proyecto de ley que fue presentado en febrero y recién en junio fue votado. Lamentablemente yo desde el principio yo sabía la cantidad de votos que iba a tener, que la diferencia era mucha, y lo bueno, dentro de lo malo de haber aprobado ese protocolo de aborto, que si bien va a los casos específicos que tienen que ver con violaciones, que tiene que ver con malformación de los bebés, que tiene que ver con todos los casos en los que uno por ahí piensa un poco más, hay una realidad de que en la práctica termina siendo mucho más abierto y no se pregunta tanto a la mujer a la hora de querer abortar. Pero dentro de lo malo de eso, yo celebro que el jefe de gobierno haya lanzado un programa de acompañamiento a la mujer embarazada, a la mujer que desea tener su embarazo, sobre todo en los sectores más vulnerables, y también de trabajar en la prevención de embarazos tanto con chicas como con chicos, que es fundamental que las dos partes puedan también entender que tienen que cuidarse y puedan usar los métodos anticonceptivos. Así que dentro de lo malo, lo bueno, esperemos que estos programas puedan ser productivos. Bueno, en este salteado de temas que hacemos fuera de lo del martes, he leído mucho de tu presencia y tu figura sobre un espacio que va surgiendo desde perfiles cristianos. Bueno, mismo tu bio de Twitter te pone en ese lugar. Me parece que hay una necesidad, digo, no sé si tanto en términos sociales, pero sí en términos de valores, de dar un paso adelante, digo, en el reconocimiento de lo que uno es, ¿no? En términos, digo, de si es cristiano, si es católico, o la religión que profese, pero digo, ustedes están trabajando en el lineamiento de que una nueva oportunidad logre cierta autonomía para las discusiones políticas que se vienen, ¿verdad? Tiene que ver, quizás, el PRO desde hace muchos años tiene llegada con el mundo evangélico. De hecho, la primera diputada evangélica de la historia es Cynthia Cotton, que fue diputada en el 2007 por el PRO. Y después está David Schleres, que fue en el 2017, y sigo yo, que entré en el 2019. Así que, y todos fuimos del PRO. Pero el espacio 1 tiene que ver con un montón de referentes políticos de las provincias que quizás empezaron a través de vecinalismos, a través de partidos no tradicionales, y que entendieron que era hora de unirse. Por eso el nombre 1 también, que es un juego de palabras entre una nueva oportunidad y ser uno. Y yo tengo muchos amigos ahí que conocí a través de la política, porque la mayoría tiene una relación de alguna manera u otra con Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento, y ahí estoy para ayudarlos en lo que ellos necesiten para poder crecer. Tienen un armado en 9 provincias actualmente, así que es algo que se está armando y que ojalá puedan seguir creciendo también. Aclaraste y contaba los del PRO, porque dentro del peronismo o dentro del kirchnerismo empezó rápidamente a aparecer también esta idea de sumar cristianos a la fila. Yo lo celebro realmente, creo que es un paso adelante importante, y se supone que a raíz de eso deberíamos tener cierto orden en cuanto a algunos valores, ¿no? Me parece que es para celebrar, digo, en la comunidad en su conjunto. Podemos dejar de lado ahí el kirchnerismo o el PRO o Junto por el Cambio o el Frente de Todos, ¿no? Totalmente, porque de hecho yo trabajo muy bien con concejales que son cristianos evangélicos del kirchnerismo. Me han llegado un montón de pedidos y justo daba la casualidad que eran de un municipio donde había concejales y pudimos trabajar y poder ayudar a la gente. Así que ahí también hay algo para aprender para poder cerrar grietas. Ojalá, sería un lindo escenario ese. Dina, agradecerte, sabemos que tenés compromiso, así que te quiero liberar. Acá me avisan la producción que no te retengamos mucho tiempo más. Bueno, hay mucho tema de política para conversar, pero lo dejaremos para otra oportunidad, así que agradecerte por el contacto. El eje era lo del martes, ha sido muy importante para nosotros haber conversado hoy contigo y también tomarnos esta licencia en lo personal para el tema aborto y tema política cristiana, si se quiere, así que gracias realmente. Muchísimas gracias a los dos.
Abrazo grande. Seguimos en vivo, y mientras intentamos conectarnos con Gildo Honorato, presidente de las cooperativas de trabajo del Movimiento Evita. Gildo, ¿nos estás recepcionando bien ahí? Nos dice que sí, bueno, ahí va a aparecer la imagen. A ver, te pregunto, Gildo, estamos acá con Lucas Prieto. Cuando pienso en la situación particular de la falta de vivienda o el déficit que tenemos, hay estadísticas que hablan de 2,5 millones, 3 millones de faltas de vivienda para la población. ¿Cómo trabajamos positivamente en esa política? Porque digo, después nos vamos a meter de lleno un poquito más en lo que es una toma, pero vos recién dabas en la tecla, digo, la gente que está tomando pasa una condición extrema de pobreza o de necesidad o lo que sea, y me parece que no le encontramos la vuelta a la respuesta frente al déficit habitacional que estamos teniendo. Digo, ¿cómo empezamos a trabajar política para revertir eso? Ya, en primer lugar, nosotros hemos generado varias propuestas en el Congreso de la Nación y en la provincia de Buenos Aires, particularmente para las villas de asentamientos que existían hasta el 2017. Llevamos adelante el Registro Nacional de Barrios Populares, que fue ley votada por unanimidad en ambas cámaras, y que todavía ni el gobierno de Macri ni el gobierno nacional han puesto los mecanismos institucionales para integrar esas villas de asentamientos donde viven casi 5 millones de personas, que no es un número cualquiera, son 4.400 barrios populares en Argentina y viven un poco más de 5 millones de personas. Ahí hay una ley que establece que hay que integrar esos barrios, que hay que dotarlas de servicio, y eso no se está cumpliendo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el movimiento Evita, particularmente la diputada Cubría, presentamos en el 2017 una ley para generar una propuesta legislativa donde el 25% del presupuesto de obra pública sea destinado a pequeñas obras de infraestructura social para mejorar el hábitat de los barrios populares, que se desarrolle con cooperativas y que sean familias y personas capacitadas que vivan en esos barrios. Esa ley ni siquiera se trató. Entonces, ni con el gobierno de María Eugenia Vidal, ni con el gobierno de Kicillof. Nosotros hemos elaborado propuestas, tendemos nuestro brazo solidario. En esta pandemia, todas las organizaciones hemos visto cómo las desigualdades han ido creciendo y sobre todo hay que reconocer que el Estado no llega a todos lados. El Estado en algunos casos es estéril y si no se dota del acompañamiento de las organizaciones comunitarias, de las comunidades de base, de las iglesias, de los clubes, de las sociedades de fomento, es muy difícil abordar los conflictos sociales con éxito para canalizar respuestas. Y creo que hay que ser muy responsable en este momento. Los movimientos populares así lo hemos hecho. Nuestras respuestas a estas falsas acusaciones han sido muy medidas, porque lejos estamos de generar un conflicto mediático, sino lo que queremos es que los problemas se resuelvan. Ahora, el Estado no puede ser fuerte con los débiles y contemplativo con los poderosos, porque hay un montón de countries que se han construido de forma irregular, con una posesión de la tierra bastante confusa, y no se responde de la misma manera. Pareciera que el Estado a los pobres, a los que no tienen nada, le propone respuestas punitivas, y a aquellos que tienen mucho dinero, las respuestas son distintas. Si no, veamos el lago escondido de lo que sucede en la Patagonia con Lewis, y las respuestas del Estado son protegerlo. Entonces, me parece que el Estado tiene que ser un canal para resolver los problemas, tiene que tener una utilización de las leyes de forma igualitaria y, por supuesto, nunca castigar al más débil, porque siempre de esa manera estamos siendo más injustos de lo que ya es la realidad, con 60% de pobreza, con un déficit habitacional enorme, que para que no crezca el déficit habitacional en la Argentina, no para resolverlo, sino para que no crezca, necesitamos construir aproximadamente 100.000 viviendas por año. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo desde el 2012, por lo menos en la Argentina. Entonces, me parece que hay problemas muy concretos, hay problemas muy serios, hay problemas estructurales, y no alcanza con salir en la televisión acusando sin pruebas, y mucho menos metiéndole bala o topadoras a los más humildes. Mientras te escuchaba, pensaba y veía también en sintonía lo que ha sido la definición hoy del gobernador de la provincia sobre la cuestión de particularmente las tomas, y me preocupa, en lo personal, esta idea fría de trabajar sobre la legalidad o no de las tomas. Digo, se habla de si es legal, si es delito o si no, y se está poniendo poco hincapié en las personas que hacen la toma, digo, que es el valor humano, que es en definitiva el que tiene la falencia.
Y me preocupa a futuro, porque más allá de que no llega la respuesta, nos quedamos en la parte que menos, a ver, importancia tiene en comparación con la otra. Digo, no podemos hoy discutir si es legal o no es legal como prioridad cuando hay familias, hay nenes, hay criaturas que están en esa situación extrema. No sé si me comprendés a lo que quiero apuntar. Por supuesto que el primer derecho es el derecho a la vida digna, y la vida digna se garantiza con derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al acceso a los servicios, el agua potable y por supuesto el derecho a la vivienda. Eso contempla la vida digna o el buen vivir, y me parece que, por supuesto que los dueños de la tierra, si los hay, porque en algunos casos ni siquiera aparecen, están en su justo derecho de reclamar ante la justicia respuestas, o ser indemnizados, o distintas posibilidades que da el derecho. Ahora estamos hablando de familias que están viviendo entre chapas, entre cartones y entre maderas, entre nylons. No hay ni siquiera posibilidad de construcción con material ahí. Y creo que tenemos que asumir la responsabilidad que la política ha fracasado los distintos gobiernos de por lo menos los últimos 10 años. Acá, partiendo de la base, desde el segundo gobierno de Cristina en adelante, se han tenido pocas respuestas en este sentido. El gobierno de Cristina terminó con casi 38.000 unidades habitacionales sin terminar en el área metropolitana, lo cual es un número exorbitante. El gobierno de Macri, mejor ni hablar, porque el gobierno de Macri no hizo nada, y este gobierno le está costando resolver, sobre todo el gobierno provincial, que tiene un enorme déficit con las problemáticas sociales. Pero sin ir más lejos, nosotros tenemos que poner el hombro para resolver los problemas. Es importante que el gobernador Kicillof escuche la voz de los movimientos populares, que pueda reflexionar junto a nosotros, que podamos entender que las salidas de suministro no son las mejores, no es bueno ponerle nafta al fuego, sino lo que hay que hacer es, a través del diálogo y a través de la mano del Estado, poder mediar entre los conflictos y encontrar una solución. Que las familias vivan con dignidad, que tengamos la posibilidad de soñar con un futuro más digno, que podamos atravesar esta pandemia con la responsabilidad que lo estamos haciendo los argentinos, porque llevamos 170 días casi de aislamiento preventivo y lo hemos hecho bastante bien, y otra hubiese sido la situación de nuestro sistema sanitario si no hubiésemos cumplido a rajatabla las políticas preventivas. Entonces, creo que es importante no actuar para la tribuna, no, como dice hay un economista famoso con el cual no coincido, el fulbito para la tribuna cuando se habla de pobreza, de desigualdad, de hambre, no sirve. Lo que hay que hacer es atender, estar cerca de los problemas, buscar soluciones que no siempre conforman a todos, pero siempre a través de la mediación y del diálogo es mejor que el carácter punitivo y el carácter represivo del Estado. Y creo que, reitero, si somos fuertes y duros con los débiles, no podemos ser contemplativos con los poderosos. Y creo que hay que establecer prioridades, y el derecho a la vida digna tiene que ser la principal prioridad de esta democracia que tantas deudas tienen con los más humildes. Gildo, te escuchaba decir que hay que mediar, ¿no? ¿Cómo se podría, hay puntos de encuentro, es posible mediar entre el que hace la toma y el propietario del terreno? ¿Hay punto medio? Me parece que ese es el gran desafío. Nosotros, en los peores momentos del gobierno de Macri, con una ministra de Seguridad que tenía una doctrina que se la denominó, entre comillas, la doctrina Chocobar, y a pesar de todas las desigualdades que se fueron generando en ese gobierno, nosotros siempre planteamos, primero, propuestas. A cada protesta la acompañamos con propuestas, por eso las leyes que te mencionaba anteriormente, entre otras más que fuimos presentando. Y lo segundo es que el conflicto social, si no es canalizado por las vías institucionales, por los canales institucionales, va al desborde, va a la crisis, va al debilitamiento de las instituciones. Y cuando eso sucede, cuando hay desborde, cuando el Estado no tiene capacidad de dar respuesta, quienes ganan son los más poderosos, porque los pobres siempre pierden en las crisis. Recordemos el 81, el 89, el 2001, y sin ir más lejos, me parece que es un momento que tenemos que empezar de nuevo en la Argentina, porque esta pandemia nos permite
cuando salgamos de esta situación de prevención y de aislamiento, planificar una idea de nación, una idea de país, donde todas y todos estemos adentro, o por lo menos poner el Estado en una sintonía de largo plazo, porque cada 4 años pareciera que nuestro país tiene que empezar de cero y eso evidentemente no fortalece las instituciones, no construye políticas de Estado y por sobre todas las cosas, que es lo que más nos importa a nosotros, no resuelve los problemas de quienes demás están sufriendo y que hoy están sufriendo mucho en la Argentina, están sufriendo mucho y me parece que hay que buscar los canales para que el Estado sea mediador, para que el Estado contemple la problemática de quienes más están sufriendo y para que la justicia actúe en esa situación, en el marco de la responsabilidad institucional de que no se puede ser duro con aquellos que más están sufriendo. Sin lugar a duda. Uno ve que en este tema como que estaría faltando decisión política, un árbitro, ¿no? Porque por un lado tenemos al gobernador que dice unas manifestaciones en una línea, Félix en otra, Bernie en otra, los intendentes de la tercera, que son los más complicados en este tema, se manifestaron con un duro comunicado. Digamos, ¿estamos ante un tema que nadie quiere resolverlo o que no se sabe o que está superada la situación? ¿Cuál es tu lectura? Creo que la política ha fracasado. Si uno ve sistemáticamente cómo han aumentado la política de los subsidios desde los 80 en adelante, queda muy claro. La caja PAM beneficiaba a 800.000 familias. Hoy el IFE beneficia a casi 10 millones de familias. Estamos hablando de un crecimiento progresivo y sin cesar de políticas de subsidios para abordar la pobreza, y lo único que hemos logrado es estructuralizar la pobreza. Como dice Francisco, cuando los subsidios son transitorios, sirven en la medida que podamos reinsertar o integrar en el mundo del trabajo. Cuando los subsidios se transforman en permanentes, hacemos algo que es muy dañino, que es estructuralizar la pobreza. Y nosotros creemos que el trabajo es el ordenador social, el trabajo es lo que permite la dignidad, el trabajo es la mejor política social y a través del trabajo uno puede ordenar su vida, estructurar la familia, permitir que sus hijos vayan al colegio y vivir en una vivienda con servicios. Nosotros hoy creemos que tenemos que construir 100.000 viviendas por año y tenemos que generar 1 millón de lotes con servicio para empezar a construir un camino serio y estructural en función de resolver estos problemas. Has dicho al comienzo que Bernie sobreactúa como un panelista de Chimentos, haciendo referencia a las tomas. Poco lo he sobreactuado y lo he visto expresarse sobre la situación de Facundo Castro, tragedia que ha sucedido, se ha confirmado en las últimas horas, y me da la sensación que, si bien ustedes como fuerza política exigen respuestas, bueno, el ministro poco quiere tocar en la situación particular de lo que hace esta desaparición. ¿Coincidís con esto o crees que están tomando el toro por las astas desde la cartera de seguridad bonaerense y a la espera de la justicia? Primero, es una causa que tuvo que asumir la justicia federal con peritos de la fuerza de la Policía Federal, precisamente porque hay fuertes sospechas de la participación de algunos actores de la policía bonaerense que están al mando de Bernie en la muerte de este joven. Eso no está probado, pero hay indicios y hay antecedentes. Me parece que el ministro tendría que tener una actitud de mayor colaboración para despejar las dudas, porque nosotros, en el caso nuestro, del Movimiento Evita, no somos parte del Frente de Todos para reavivar la doctrina Chocobar o para que las fuerzas de seguridad sean cómplices de este tipo de situaciones. Reitero, no está aprobada la participación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, hay indicios, hay sospechas y hay antecedentes. Me parece que las fuerzas de seguridad y sobre todo el ministro tendrían que tener más responsabilidad en este tema y acompañar con mayor firmeza para que se despejen las dudas, porque quienes somos del Frente de Todos, quienes votamos a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo hicimos con el convencimiento de que la doctrina Chocobar y las fuerzas de seguridad antidemocráticas no podían seguir gobernando o autogobernándose en el territorio bonaerense. Y me parece que eso es una gran responsabilidad y nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobernador Kicillof y al ministro Bernie en una profunda transformación democrática de las fuerzas de seguridad.
porque entendemos que es una necesidad democrática de nuestro país. Y creo que es importante que se aclare la verdad, que se sepa qué pasó con Facundo. No podemos vivir con esta angustia y mucho menos permitir que los pibes pobres de la Argentina, las pibas pobres de la Argentina se mueran y nadie sepa por qué. Y creo que eso tenemos que comprometer no solamente a los organismos de derechos humanos. Reitero, nosotros estamos dispuestos a ayudar al gobernador Kicillof, a darle todo nuestro apoyo, y al ministro de Seguridad, Berni, para generar una profunda transformación democrática de las fuerzas de seguridad. Lo decimos desde el primer día y lo afirmamos hoy, a pesar de que el ministro nos acuse de cosas absolutamente falsas y sin pruebas, porque tenemos que tener una actitud constructiva, tenemos que tener una actitud responsable, tenemos que tener una actitud que permita mirarnos a la cara y decir algo hemos hecho para el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, pero en el fondo es lo que nos importa: vivir mejor, vivir con derechos, vivir con dignidad, vivir de nuestro trabajo y comer en nuestras mesas, en las mesas de nuestra familia, y terminar con los comedores y los merenderos. Mientras tanto, somos solidarios y nos ponemos al frente de todas las batallas que haya que dar para que nuestras familias de los barrios populares vivan mejor. Te llevo un poco a alguna situación política más general. La Iglesia y algunos obispos han planteado que tras lo que es la cuarentena o la pandemia que atravesamos en la Argentina, se viene la pandemia del hambre y la desocupación, ¿no? Como quizás factores de mayor preocupación en la Argentina que empezaremos a desarrollar de aquí dentro de pocas semanas nada más. ¿Cómo se contiene, esto que quizá desde los sectores más humildes empieza a haber, no sé si una normalidad, pero empieza a afectarse una clase media, empieza a desplazarse quizá unos sectores sociales en una situación ya de pantano y de preocupación? ¿Cómo trabajamos eso para que no sea una crisis social sin retorno? Poniendo como eje el trabajo. La pandemia de la pobreza no es nueva. La pandemia de la pobreza estructural tiene muchas décadas en la Argentina. Aún en los mejores años económicos del kirchnerismo nunca pudimos reducir la pobreza estructural al menos del 22 o 23%. Y eso es muy, muy importante, muy, muy relevante. Nosotros tenemos datos e índices muy preocupantes. Por eso, esa pandemia existió, y si queremos que no exista más, tenemos que poner eje en el trabajo, tenemos que poner eje en la vivienda, tenemos que poner eje en los lotes con servicio, tenemos que poner eje en aquellas problemáticas que los movimientos populares, las cooperativas autogestionadas, las comunidades de base en los barrios más humildes tienen experiencia y tienen que ser parte de la solución, porque nosotros creemos que hemos hecho enormes aportes en esta pandemia con nuestra solidaridad, con nuestra presencia en los comedores, en los merenderos. Hoy abastecemos de alimentos a casi 2 millones de familias a nivel nacional, el conjunto de los movimientos populares. Me parece que la forma de abordar la pandemia de la pobreza es poniendo como eje en el trabajo, no en los subsidios, no en los planes, en el trabajo, que es lo que le brinda dignidad a las familias y es lo que permite ordenar el funcionamiento de una comunidad. Mientras te escuchaba pensaba que algunas organizaciones sociales me han planteado a mí que les suceden algunas cuestiones que tienen los programas potenciar trabajo, pero no tienen cómo ejecutar que la gente trabaje. Eso es una falencia del Estado y que hay que coordinarlo quizá con gobernadores o con municipios para poder entrar en la lógica que vos estás planteando, o se empiezan a acostumbrar a que el subsidio o la retribución económica que se plantea desde el Estado sea sin ningún tipo de contraprestación. Y digo esto porque, insisto, no me lo han dicho solamente gente de Levita, me lo han planteado las organizaciones, como una cuestión de decir, nosotros los programas que tenemos, muchas veces no tenemos qué trabajo cumple la gente, y me parece hasta una paradoja incluso. Sí, claro, por eso en el marco de potenciar trabajo se está construyendo y en algunos casos ya estamos implementando una contraprestación efectiva y concreta en obras de infraestructura social, en políticas de saneamiento ambiental y en lo que son políticas de prevención sanitaria para impedir que el COVID avance y para tomar las medidas de higiene correspondientes. Para nosotros es central que potenciar trabajo vaya creciendo y cada vez exista más contraprestación. Hoy está en un 15% del padrón la contraprestación efectiva, pero tenemos que llegar al 100%. Y el desafío de los movimientos populares es construir esa respuesta, desde los barrios y desde la gestión, porque nosotros no llegamos a ser parte de este gobierno nacional
para contemplar que las cosas sigan sucediendo y sobre todo aquellas que están mal, sino que estamos ayudando para corregirlas, para mejorarlas. Y reitero, la contraprestación del potencial trabajo tiene que llegar al 100% de los titulares. Hoy estamos en el 15% y nos parece poco. Ahora, ese 15% hace 2 meses no existía. Claro. Y ese es un logro que hemos construido los movimientos populares en apoyatura con el Ministerio de Desarrollo Social, que ha hecho una gran tarea, tanto el ministro Arroyo como por supuesto nuestro compañero Emilio Pérsico, que es quien está al frente de esa pelea. Las últimas dos, y ya te liberamos, obviamente agradeciéndote, pero aprovechándote la conexión. Pienso, recién decías del laburo que han elaborado durante los últimos meses y los lugares que han ganado, digo, en términos de crecer estadísticamente, y analizaba, antes de la charla contigo, lo que han hecho los movimientos sociales durante la pandemia, digo, que han sido uno de los grandes contenedores de la situación social, junto con la Iglesia y con otras organizaciones, y preguntarte si se sienten retribuidos en el sentido de el reconocimiento que tienen que tener por el laburo que han hecho, o si bien no les interesa, que puede también ser una lectura de tu parte, pero si cree que, no sé si la política, pero el conjunto de quizá de dirigentes, les reconoce el laburo que han hecho durante estos 5 meses, que realmente ha sido hasta apoteótico en algunas cuestiones. Mirá, nuestro mayor reconocimiento los tenemos en los barrios populares, donde viven nuestras familias, donde están nuestros hermanos, nuestras hermanas, donde están los pibes que sufren. Ahí hay un enorme reconocimiento porque nosotros vivimos ahí. Nosotros no vamos al barrio, nosotros no tenemos una mirada externa a lo que sucede, sino que nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestra organización proviene de las familias más humildes, que son el 90% de nuestras organizaciones. Por lo tanto, ese reconocimiento nos llena de orgullo, ese reconocimiento es una caricia permanente a nuestro corazón, y ese reconocimiento no invalida a los otros. Los otros existen en muchos casos, de muchos dirigentes, principalmente del presidente, que es el que nos alienta permanentemente a ser parte del futuro, mucho más que otros dirigentes, pero con eso tenemos la suficiente fortaleza para dar la pelea por todo lo que falta. Reitero, el reconocimiento de nuestros hermanos y nuestras hermanas es vital, porque es el reconocimiento a ellos mismos, a ellas mismas, a las compañeras que le dan de comer a los millones de habitantes de nuestro país, en los comedores, en los merenderos, que muchas veces no es retribuido, que muchas veces no es reconocido institucionalmente, pero es el reconocimiento que hay en el barrio, en el club, en la sociedad de fomento, en las parroquias, en los templos, y eso para nosotros es fortalecer el tejido social, eso es organizar en el territorio, eso es empoderar a quienes han sido marginados históricamente. Ese es el mayor reconocimiento, el mejor reconocimiento, y es la organización popular construyendo su propio destino. Y creo que eso es un enorme aporte, no solamente a resolver los problemas, sino es un enorme aporte a la democracia para que las instituciones se fortalezcan y tengan canales de diálogo concretos con los sectores más humildes. Gildo, te escuché hablar de Francisco, ¿no? Bueno, él tiene la famosa frase tierra, techo y trabajo, ¿no? Como derechos sagrados y bases de la justicia social. ¿Cómo ves vos esta situación económica que esas bases de la justicia social aleja no solamente a los humildes, sino a la gente de la clase media de la posibilidad de acceder a eso? Digamos, ¿qué tan lejos estamos hoy comparado hace 4 o 8 años de la posibilidad de que un trabajador, una trabajadora pueda acceder a tener su propia vivienda con el fruto de su trabajo, ¿no? Sin necesidad del auxilio del Estado. Sí, la primera parte de la pregunta no la escuché porque justo me entró una llamada y me interrumpió. La segunda parte, si me la podés repetir. No me la acuerdo. No, a ver, hace hincapié en los pilares de tierra, techo, trabajo de Francisco, que justamente un poco ustedes levantan esa bandera, pero que hoy en la lógica de la Argentina parecería ser casi una utopía que se pueda convertir en realidad esos pilares que desde la doctrina Francisco nos ha bajado a todos de buena manera, ahora en la práctica parece cada vez más alejado de la Argentina 2. Digo, ¿cómo transformar eso de algo teórico a algo práctico? Con mucha lucha, con mucha organización, con mucho protagonismo y, sobre todas las cosas,
tratando de derribar las barreras burocráticas que muchas veces tiene el Estado. No sé si estamos tan lejos. Creo que esta pandemia ha mostrado las desigualdades en todos los niveles, ha demostrado que el Estado no llega, y ese vacío que hay por parte del Estado lo podemos ocupar con organización, con fuerza comunitaria y con una articulación permanente con los niveles del Poder Ejecutivo, tanto local, provincial y nacional. Y creo que la salida de esta pandemia, de esta cuarentena, nos va a dar la posibilidad de afrontar esos problemas estructurales. El gran desafío de los movimientos populares es que esta enorme crisis se transforme en una nueva oportunidad que como pueblo no podemos desaprovechar, y creo que con nuestra lucha, con nuestra organización, con el rol del Estado, con la participación y la decisión del presidente de la Nación, creemos que vamos a estar un poco más cerca en ese camino, porque así nos lo ha dicho el presidente en términos públicos, en términos privados, y por eso nosotros somos parte del Frente de Todos, porque esas utopías, esos sueños, esas esperanzas colectivas sean parte de la gestión. Y mira, quiero decirte algo, la economía popular genera trabajo desde el descarte social. Ese trabajo brota de las comunidades de base, y esas comunidades de base, esa comunidad territorial, genera esperanza colectiva. En eso somos muy distintos al capitalismo tecnocrático y somos muy distintos a la dirigencia política tradicional. Por esa fuerza comunitaria, por esa generación del trabajo, el milagro de la creación, le decimos nosotros, los que somos cristianos, ¿no?, de la economía popular. Y esa esperanza nos hace pensar que es posible, que esa lucha que damos todos los días no es en vano, y hoy tenemos un compañero presidente que nos permite pensar que vamos a empezar a caminar el camino de nuestros sueños, subiendo escalón por escalón para resolver esos problemas, y esa es nuestra gran pelea. Gildo, agradecerte por el contacto y una semana en la cual han tenido obviamente la rispidez que arrancábamos conversando, pero siempre es grato intercambiar conceptos contigo, así que gracias por la gentileza de conectarte hoy, y a disposición quedan muchos temas para conversar. Un día vamos a hacer especial de economía popular, que me interesa profundizar en eso, pero bueno, hoy agradecerte porque en esta semana tenerte para nosotros es muy importante. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad, disculpen las demoras, que estaba llegando desde Capital hasta La Plata y me demoré, pero después me pude conectar sin problemas. Y tener mucha fe, creer en la posibilidad que nos da la fuerza comunitaria, y nosotros somos un pueblo cristiano, somos un pueblo que lucha, que vincula la fe con la religiosidad popular y con la pelea y la organización, y eso nos permite tener fortalezas para no entrar en provocaciones y estar siempre bien centrado de cuáles son los problemas que hay que resolver. Así que gracias por el tiempo y hasta cualquier momento. Cuando me inviten voy para Entre Ríos, que nunca recibí invitación, no conozco, así que algún día que me llegue formalmente el mensaje me doy una vuelta por Entre Ríos. Cuando quieras, los esperamos. Abrazo grande, Gildo, buen fin de semana. Hasta luego, chau chau. Pasaba, Gildo Honorato, presidente de las cooperativas de trabajo del Movimiento Evita. Bueno, en la semana de toma de tierras, definiciones, algunas van a quedar afuera del tape por una cuestión de gravedad, ¿no? Digo, para resguardar el frente de todos, Bernie sobreactúa como un panelista de chimentos. Fuerte, la verdad. Pero bueno, cumplimos la promesa de tener movimientos sociales. Sí, la verdad que sí, increíble, pero bueno. Programa número 11. Hasta acá llegamos, 12 me parece que estamos. 12. Ahí tengo algunos mensajes, como siempre, me mandan audios a la hora del programa. Señores, hasta aquí llegamos, Hasta la semana que viene será. Sí, y antes de irme, como hago siempre, me tomo 2 minutitos para pasar una cuestión importante. Suma preocupación con lo que está pasando en el Ministerio de Producción. Está habiendo una ola de despidos que era propia del macrismo y no así del Frente de Todos. Culfas está haciendo una limpieza, valga la redundancia, sobre el servicio de limpieza del INTI, 148 familias, y de un organismo que se me fue ahora el nombre, geológico, pero realmente grave la situación, porque este gobierno fue el mismo que planteó el no despido. Bueno, ya hay más de 200 personas en la calle, así que atención a eso para seguirlo de cerca, sí. Terrible, ¿no? Y hablando de Chimento, me acordé, ¿vas a decir algo? Decías que se rompió una pareja, ibas a... No, semana que viene. Semana que viene, semana que viene nos metemos de no lleno. Me puede dejar con esto. No, semana que viene vamos a tener un referente de política nacional. Atención con esto, vamos a charlar largo y tendido
No sé si presencial o por Zoom, hay que ver el tema de la presencialidad. 12.000 casos hoy, peligroso reunirse con gente. No tanto por nosotros, que hacemos test, hacemos PCR antes de cada emisión, pero... ¿Por qué se ríe? Hacemos PCR antes de cada emisión. Hacemos DRF, lo movemos un DRF. Bueno, de acá abajo. Pero bueno, nada, semana que viene ya puedo prometer y acertar un referente de la política nacional y después obviamente algo en sintonía con los municipios. Hasta acá llegamos, abrazo grande para todos, nos encontramos la semana que viene. Chao.